La voz de mi padre resonó clara en el jardín: viniste porque no teníamos más remedio que invitarte. No hace falta que te quedes. Asentí levemente, terminé mi copa de vino y me retiré sin hacer escena. 3 semanas más tarde descubrieron que había vendido el rancho costero de los abuelos, ese lugar donde planeaban todos sus retiros de invierno. Después empezaron a llegar las notificaciones del banco. Sus tarjetas compartidas estaban canceladas, los pagos de luz y agua rebotaban, y una carta formal de abogados ya venía en camino. No hace falta que te quedes. Esas palabras me atravesaron mientras depositaba mi copa en la mesa, con el tono grave de mi padre cortando el murmullo de conversaciones elegantes y risas superficiales. Durante un instante creí haber malinterpretado, que tal vez el ruido ambiente había distorsionado lo que realmente dijo. Pero entonces mi hermano soltó una carcajada seca y cortante, como un latigazo, y comprendí que había escuchado perfectamente. Mi padre ajustó su corbata italiana, su reloj suizo brillando bajo las lámparas de cristal mientras ya giraba hacia sus invitados, despidiéndome con la misma facilidad con que uno espanta a un mosquito molesto. Percibí la mirada de la novia de mi hermano clavándose en mí, esa expresión altanera y despectiva que siempre me dedicaba, como si me estuviera evaluando y encontrándome insignificante cada vez. Mi hermano, con su brazo firmemente alrededor de su cintura, sonrió ampliamente mientras bebía de su costoso coñac, su gemelo de oro reflejando destellos en la penumbra. Todos participaban en el juego, absolutamente todos. Simplemente sonreí, tomé un último trago pausado de mi vino tinto y dejé que el calor se deslizara por mi garganta. No me molesté en contestar. ¿Para qué? Había escuchado esos comentarios punzantes toda mi existencia, sentido la arrogancia oculta bajo su conversación trivial meticulosamente ensayada. Antes me importaba, en aquellos tiempos cuando creía que podría conseguir su aprobación o al menos su reconocimiento básico, pero ese capítulo había cerrado hace mucho. Dejé mi copa sobre la barra de mármol pulido y observé el espacio. La residencia lucía exactamente como la recordaba, repleta de decoración costosa y pinturas cuidadosamente elegidas. Cada esquina reflejaba la apariencia que mis padres habían construido meticulosamente. En otro tiempo se sintió como un verdadero hogar, ahora parecía una galería en la que había entrado por equivocación. Me marché sin pronunciar palabra, saliendo por la puerta trasera hacia el aire helado de febrero, mis zapatos resonando en el adoquín que conducía al portón. Mi celular vibró en el saco, probablemente otro mensaje grupal de mi hermano o un aviso de última hora sobre el aniversario de algún tío. Lo ignoré completamente y subí a mi auto, agarrando el volante de cuero frío. Mientras me alejaba, la acidez de las palabras de mi padre se transformó en una furia profunda y controlada. Pero había algo más debajo de esa rabia, una especie de lucidez. Pensaban que yo era el problemático, el perdedor de la dinastía. Perfecto. Asumiría ese personaje si tanto lo deseaban, pero siguiendo mis propias reglas. Estaba exhausto de ser el blanco de sus burlas, el sobrante en cada celebración familiar, ese al que podían ignorar con un gesto despectivo y una sonrisa forzada y condescendiente. Cuando estacioné frente a mi departamento, un esquema ya había comenzado a tomar forma en mi cabeza. Algo gradual y minucioso, el tipo de estrategia a largo plazo que desarmaría sus existencias tan perfectamente organizadas. Una pieza a la vez. Al día siguiente contacté a Rodrigo, mi abogado de confianza. Era temprano, pero me debía un favor importante. Habíamos cerrado una transacción complicada de bienes raíces años atrás y sabía que estaría dispuesto a hacer el tipo de trabajo discreto y efectivo que necesitaba. Cuando contestó, con voz adormecida y claramente molesto, simplemente sonreí. Rodrigo, ¿recuerdas ese rancho costero que mis abuelos dejaron a mi nombre hace tiempo? Creo que llegó el momento de hacer algunos movimientos importantes. No perdí tiempo. La mañana después de esa reunión desperté con jaqueca. Pero no era por el vino. Era el eco de las palabras de mi padre, la risa prepotente de mis hermanos, las miradas tensas y despectivas que me lanzaban como si me tuvieran completamente analizado. Lástima. Esos sentían por mí, como si fuera un proyecto de beneficencia familiar que arrastraban para sentirse virtuosos. Me levanté, me eché agua helada en el rostro y me senté en la mesa de mi pequeña cocina. Su superficie gastada estaba cubierta con propaganda del día anterior y una mancha de té que nunca me había interesado limpiar. Tomé una libreta y una pluma,
la misma que usaba para anotar ideas de proyectos independientes, y empecé a hacer una lista metódica. No era un desahogo emocional ni una fantasía vengativa adolescente. Ya había madurado más allá de eso. Esto era un plan frío, sistemático y largamente postergado. El primer punto que escribí en letras grandes y definidas fue: vender el rancho. Casi lo había olvidado por completo. El rancho costero, una propiedad de 3 plantas frente al océano a unas 3 horas de la capital, me lo habían heredado mis abuelos maternos. Había sido un lugar mágico en mi infancia, lleno de recuerdos de invierno, caminatas en la playa con mi abuelo, fogatas que ardían hasta el amanecer, el sabor dulce y salado del chocolate caliente junto al mar. Pero mis padres habían tomado posesión silenciosamente hace años, usándola como su refugio personal de invierno, un espacio para reuniones familiares y fines de semana prolongados con socios. Aunque raramente me incluían, la utilizaban sin cuestionamientos, igual que me utilizaban a mí como el chiste recurrente en sus anécdotas familiares. Pero el título legal estaba a mi nombre, un detalle que había ignorado mayormente por un malentendido sentido de lealtad familiar. Busqué el número de Rodrigo y lo llamé directamente. Respondió al cuarto timbrado con voz ronca y somnolienta, como si lo hubiera sacado de un sueño profundo. Marcos, ¿qué necesitas? Ni siquiera son las 7:30. Me recosté en mi silla observando la luz grisácea que se filtraba por las cortinas delgadas de mi departamento. Quiero vender el rancho costero, el que heredé de mis abuelos maternos. Hubo una pausa significativa, y casi pude escucharlo fruncir el ceño al otro lado. El lugar familiar, el que está en la Costa Esmeralda. Pensé que tus padres lo ocupaban regularmente. Sentí una sonrisa amarga formarse en mis labios. Lo hacen constantemente, pero el título legal está a mi nombre exclusivamente, y ya me cansé de que lo traten como su residencia vacacional personal. Quiero que se venda, y necesito que sea rápido. Rodrigo vaciló, probablemente considerando si debía objetar. Conocía a mi familia bastante bien. Había asistido a algunas de nuestras celebraciones cuando yo todavía intentaba mantener la fachada. Entendía perfectamente la dinámica, las indirectas calculadas, los juegos de dominación psicológica. Está bien, dijo finalmente, su tono transformándose en algo más profesional, más concentrado. Puedo hacerlo. ¿Necesitamos manejar esto con discreción si no quieres que se enteren antes de que sea irreversible? Exactamente ese es el plan, respondí mientras ya abría el viejo archivador metálico junto a mi escritorio. Busqué entre las carpetas revisando antiguas declaraciones fiscales y recibos de servicios hasta que encontré lo que buscaba, la escritura original, el papel amarillento y ligeramente arrugado que aún conservaba el débil aroma a cedro del viejo baúl de mis abuelos. Pasé el resto de la mañana escaneando documentos, verificando papeles oficiales y firmando todo lo que Rodrigo me enviaba electrónicamente. Quería que esto se concretara antes de que mi familia tuviera oportunidad de reaccionar. Me los imaginaba llegando al rancho en pleno invierno con sus camionetas cargadas de maletas y equipos de esquí, solo para encontrar a una nueva familia en el porche, saludando cordialmente mientras instalaban sus propias pertenencias. Por la tarde, Rodrigo me envió un mensaje: tengo todo listo. Lo pondré en venta mañana a primera hora. ¿Seguro que estás preparado para las repercusiones? Sonreí mirando las palabras en la pantalla rayada de mi teléfono. ¿Preparado para las repercusiones? No tenían ni la menor idea de lo que estaba planeando realmente. Dejé el teléfono. Me recosté en mi silla desvencijada y dejé que la satisfacción de este primer movimiento me invadiera completamente. No se trataba solamente del dinero, aunque eso sería una ventaja considerable. Se trataba de sacudir los fundamentos de su mundo tan perfectamente barnizado. Hacerles entender que no podían continuar descartándome como el chiste familiar perpetuo. Tomé mi pluma y garabateé el siguiente punto en mi lista, el que realmente enviaría ondas expansivas a través de sus vidas tan estrechamente vinculadas. Cuentas bancarias compartidas. Esto apenas comenzaba. Vender el rancho era la primera fisura, pero quería asegurarme de que toda la estructura se viniera abajo. Había pasado demasiados años como el extraño silencioso y olvidado, aquel que apenas soportaban por un retorcido sentido de deber familiar. Era momento de dejar de ser el remate de sus anécdotas. Después de enviar toda la documentación del rancho, me senté para abordar la siguiente fase de mi estrategia: las cuentas compartidas. Mis padres habían estado usando mi nombre durante años,
incluyéndome en diversos arreglos financieros sin pensarlo 2 veces, tratándome como una firma conveniente cuando les servía. Había comenzado cuando todavía estudiaba en la universidad, un préstamo para automóvil firmado como aval por aquí, una factura de servicios compartida por allá. Detalles pequeños que insistían eran solo por practicidad. Naturalmente, nunca mencionaron que algunas de esas cuentas todavía existían, pero yo recordaba cada llamada que había recibido del banco a lo largo de los años, cada carta que accidentalmente habían reenviado a mi pequeño departamento. Y si había algo que había aprendido de mi familia era que el dinero era su verdadero idioma del afecto. Pasé una hora completa buscando en correos electrónicos antiguos y estados de cuenta bancarios, reconstruyendo una imagen aproximada de los hábitos financieros de mis padres. No me tomó mucho darme cuenta de que algunas de sus cuentas conjuntas todavía llevaban mi nombre. Y más que eso, algunas de las cuentas vinculadas a los servicios públicos y los impuestos del rancho también estaban a mi nombre. Era toda la ventaja que necesitaba. Volví a llamar a Rodrigo. Hola, soy yo otra vez, dije cuando contestó. Necesito que investigues un poco más a fondo. Quiero saber exactamente qué cuentas todavía tienen mi nombre y quiero que se cancelen todas sin excepción. Rodrigo soltó un silbido bajo. Realmente vas directo a la yugular, ¿verdad? De acuerdo. Puedo conseguir los registros. Esto podría ponerse complicado. Complicado está perfecto, respondí, recostándome en mi silla y tamborileando mi pulgar en el borde de mi escritorio con un ritmo lento y satisfactorio. Solo asegúrate de que les duela donde más les importa. Durante la semana siguiente observé cómo las ruedas comenzaban a girar. Las notificaciones bancarias empezaron a llegar, pequeñas alertas digitales que marcaban el lento y metódico desmoronamiento de su red financiera. Primero fue la cuenta corriente conjunta que mi madre había mantenido abierta discretamente a nombre de ambos, un remanente de una compra de automóvil olvidada hace años. La cerré sin pensarlo 2 veces, transfiriendo el saldo a mi cuenta personal. No era mucho, quizás unos pocos cientos de dólares, pero era un inicio. Luego vinieron los impuestos de la propiedad del rancho. Sin mi firma en la cuenta, los débitos automáticos fueron rechazados, lo que desencadenó una serie de correos electrónicos cada vez más frenéticos de mis padres, los cuales ignoré meticulosamente. 2 días después, mi hermano me envió un mensaje de texto. Su mensaje era breve y rezumaba la superioridad apenas oculta que siempre proyectaba. Oye, mamá y papá dicen que algunas de las cuentas no están funcionando. ¿Hiciste algo? Llámalos. Lo dejé en visto. Me los imaginé sentados alrededor de su impecable mesa de comedor, las fotografías familiares cuidadosamente colocadas observándolos como testigos silenciosos y críticos. Imaginé a mi madre, sus dedos perfectamente manicurados tecleando impacientemente en su teléfono. A mi padre recostado en su silla de cuero, su rostro tensándose al comprender cuánto control había perdido. Me recosté en mi propia silla, una sonrisa delgada extendiéndose por mi rostro mientras escribía la siguiente línea en mi lista creciente: contactar a un abogado sobre el testamento. Ellos habían iniciado esta guerra, pero yo tenía la intención de terminarla bajo mis términos. Después de que se cerraron las cuentas y se firmó la documentación del rancho, sentí que la corriente comenzaba a cambiar de dirección. Imaginé a mis padres sentados en su sala de estar inmaculada, a mi madre aferrándose a su teléfono, la mandíbula de mi padre tensándose con cada notificación de pago rechazado. Los conocía lo suficientemente bien como para visualizar la escena completa, la forma en que se susurrarían bruscamente el uno al otro, la voz de mi madre elevándose en tono, mi padre intentando mantener el control con su temperamento al borde del colapso. Pero todavía no había terminado. Tenía una carta más por jugar, una que no anticiparían: el testamento. Nunca le había prestado mucha atención anteriormente. Supuse que lo que tuvieran se dividiría entre nosotros, los hijos, y que mi hermano se llevaría la porción más grande como el hijo dorado de la familia. Pero después de la reunión, después del rancho y las cuentas, me di cuenta de que tenía la oportunidad de nivelar un poco el terreno de juego. Quizás incluso inclinarlo a mi favor. Busqué en mis correos electrónicos y encontré la información de contacto del abogado de sucesiones de la familia, un profesional de cabello gris llamado Fernández. Había sido el abogado de mi padre durante años, una figura regular en cada evento familiar, asintiendo en silencio mientras mis padres presumían de sus inversiones y de los últimos logros profesionales de mi hermano.
Siempre lo había encontrado un poco intimidante, con sus trajes perfectamente cortados y su mirada aguda y crítica, pero sabía que tenía un agudo sentido de autopreservación. El tipo de abogado que abandonaría a un cliente en un instante si eso significaba evitar problemas legales. Lo llamé a la mañana siguiente con mi café aún humeando en la encimera. Contestó al segundo timbrazo, su tono enérgico y profesional. Marcos, ¿qué puedo hacer por ti? Me apoyé en la encimera de la cocina, observando a un par de palomas picoteando migas en la cornisa fuera de mi ventana. Quiero hablar sobre el testamento, el patrimonio familiar. Quiero asegurarme de que todo esté en orden legal. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginarlo enderezándose en su asiento, el crujido de su costosa silla de cuero resonando en su oficina. ¿Tienes alguna preocupación específica, Marcos?, preguntó con cuidado, su tono cambiando ligeramente, como si intentara descifrar si esto era solo una revisión de rutina o el comienzo de un campo minado legal. Solo quiero asegurarme de que mis intereses estén protegidos, dije manteniendo mi voz tranquila, casi indiferente. Ya sabes, en caso de que haya sorpresas desagradables en el futuro. Vaciló, y casi pude escuchar los engranajes mentales girando. Fernández era un profesional nato, un hombre que prosperaba controlando narrativas y gestionando dramas familiares, pero podía sentir la inquietud filtrándose en su voz. Me gustaría programar una reunión, dijo finalmente. Podemos revisar todo minuciosamente y asegurarnos de que tus derechos estén absolutamente claros. Perfecto, respondí, una pequeña sonrisa de satisfacción extendiéndose por mi rostro. Hagámoslo cuanto antes. Colgué sintiendo una extraña y eléctrica emoción recorrer mi cuerpo. Ya no era el hijo pasivo y pasado por alto, el sobrante en la familia. Estaba poniendo su mundo cuidadosamente construido de cabeza, un movimiento calculado a la vez. Esa noche recibí un mensaje de texto de mi hermana. Mamá está absolutamente enloquecida. ¿Qué está pasando con el rancho? Llámame urgente. Lo dejé en visto, mi sonrisa creciendo mientras me servía una bebida. Me los imaginé, el círculo cerrado de mi familia tratando frenéticamente de reconstruir lo que estaba sucediendo. Sus planes cuidadosamente elaborados desmoronándose más rápido de lo que podían repararlos. Me habían marginado durante años, descartándome como la oveja negra, el fracaso familiar perpetuo. Pero ahora finalmente estaban empezando a comprender lo que sucede cuando acorralas a alguien y lo presionas excesivamente. Me recosté y dejé que el sabor ácido y amargo del whisky permaneciera en mi lengua. Esto era solamente el comienzo de algo mucho más grande. No tuve que esperar mucho para que comenzaran las verdaderas consecuencias. 2 días después de mi llamada con Fernández, recibí una serie de mensajes de voz desesperados de mi madre. Su voz estaba tensa, cada mensaje un poco más angustiado que el anterior. El primero fue cuidadosamente controlado, sus palabras cortantes y precisas. Marcos, soy tu madre. Necesitamos hablar sobre el rancho inmediatamente. Llámame tan pronto como recibas esto. El segundo, unas horas más tarde, tenía un ligero temblor perceptible. Marcos, no sé qué crees que estás logrando, pero esto se está saliendo completamente de control. No puedes simplemente vender el rancho sin consultarnos. Devuélveme la llamada, por favor. Para el tercer mensaje, su compostura se había desmoronado por completo. Marcos, esto es absolutamente ridículo. Tienes que llamarme ahora mismo. Esta no es solamente tu decisión personal. Somos una familia, ¿recuerdas? La dejé esperar deliberadamente. La burbuja de notificación roja en mi teléfono creciendo con cada hora que transcurría, cada llamada ignorada añadiendo combustible al fuego que había encendido. Luego lo intentó mi hermano. Llamó 4 veces antes de finalmente enviar un texto contundente y visiblemente enojado. ¿Qué demonios estás haciendo, Marcos? Estás destruyendo todo. Llama a mamá inmediatamente. Me recosté en mi silla y bebí mi café mientras leía su mensaje nuevamente. Se sentía extraordinariamente bien ver cómo comenzaban a formarse las grietas en su fachada perfecta. Saber que mis puntos de presión cuidadosamente colocados estaban empezando a dar exactamente en el blanco que pretendía. Más tarde esa tarde, Rodrigo me envió una actualización rápida por mensaje de texto. Llegó una oferta excelente por el rancho. Comprador sólido, pago en efectivo completo. ¿Sigo adelante con el proceso?
Respondí con un simple y directo, procede con todo. A medida que avanzaba el día, casi podía percibir el caos creciendo al otro lado de la ciudad. Mi familia luchando desesperadamente por recuperar el control de una situación que no se dieron cuenta de que estaban perdiendo hasta que fue demasiado tarde para revertirla. Tarde esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte urbano y las sombras se arrastraban por las paredes de mi departamento, sonó el timbre de mi puerta con insistencia, un sonido áspero y enojado que resonó en el pasillo silencioso. Dejé mi vaso cuidadosamente y caminé hacia el intercomunicador, esperando a medias que fuera uno de mis vecinos quejándose de la música alta que venía del departamento de abajo. Pero cuando presioné el botón, la voz de mi hermano crepitó a través del pequeño altavoz. Abre inmediatamente, Marcos. Necesitamos hablar ahora mismo. Dudé brevemente, mi mano flotando sobre el botón de acceso, mi mente repasando los posibles desenlaces de esta confrontación. Pero había llegado hasta este punto. No tenía ningún sentido retroceder en este momento. Le abrí y dejé la puerta ligeramente entreabierta, las viejas bisagras crujiendo mientras retrocedía unos pasos y cruzaba los brazos, esperando su entrada. Unos momentos después, mi hermano entró bruscamente con el rostro completamente sonrojado, la mandíbula apretada y la tensión emanando de él en oleadas palpables. Miró alrededor de mi pequeño y modesto departamento, arrugando ligeramente la nariz, como si los muebles desiguales y las estanterías abarrotadas fueran una afrenta personal a su sensibilidad estética. Cerró la puerta detrás de él con un clic seco y definitivo, y se volvió hacia mí con los ojos entrecerrados y acusadores. ¿Qué demonios está sucediendo realmente, Marcos? Me apoyé casualmente en la pared y crucé los brazos, manteniendo mi expresión completamente tranquila y neutral. No estoy completamente seguro de a qué te refieres específicamente. Soltó una risa áspera, sin ningún rastro de humor, y se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado con gel. No te hagas el desentendido conmigo ahora. El rancho, las cuentas bancarias, todo esto. Mamá ha estado completamente histérica durante días. Está hablando seriamente de contratar a otro abogado para demandarte. Me encogí de hombros con un movimiento lento y completamente deliberado. Puede hacerlo si realmente quiere intentarlo, pero el rancho está legalmente a mi nombre. Siempre lo ha estado desde que los abuelos lo dejaron específicamente para mí. Su rostro se tensó visiblemente, un músculo en su mandíbula comenzó a temblar de manera involuntaria. Ese lugar es para toda la familia, Marcos. No puedes simplemente venderlo a nuestras espaldas sin ninguna consulta. Lo miré directamente a los ojos, mi propia mirada fría y calculada. Es curioso que menciones eso. No recuerdo que nadie me pidiera absolutamente ninguna opinión cuando lo usaron durante años sin siquiera mencionármelo. Nunca escuché a nadie quejarse de eso en ese momento. Entonces dio un paso más cerca, sus manos apretadas en puños tensos. Por un momento genuinamente pensé que realmente podría intentar golpearme físicamente, pero luego solo soltó un gruñido profundamente frustrado. Giró sobre sus talones y caminó nerviosamente por la pequeña sala de estar. Sus ojos recorrieron críticamente el viejo sofá hundido, los marcos de cuadros torcidos colgando en la pared descascarada, la mesa de café desconchada apilada con revistas viejas y tazas de café sin lavar. Se volvió hacia mí abruptamente, su voz profunda y cortante. ¿Qué quieres realmente, Marcos? ¿Dinero? ¿Es eso lo que buscas? Solo dime cuánto quieres y tal vez podamos llegar finalmente a algún tipo de acuerdo razonable. Sentí una lenta y amarga sonrisa extenderse deliberadamente por mi rostro. Todavía no lo comprendes en absoluto, ¿verdad? Esto no se trata ni remotamente de dinero. Se trata de respeto básico. Algo que ninguno de ustedes me ha dado jamás en toda mi vida. Abrió la boca para discutir o defenderse, pero lo interrumpí antes de que pudiera pronunciar palabra, mi voz elevándose por primera vez en toda la conversación. Todos ustedes me descartaron hace muchísimo tiempo. Me trataron como la vergüenza perpetua de la familia, el fracaso constante, el chiste recurrente. Pero olvidaron completamente una cosa fundamental. Hizo una pausa forzada, sus ojos entrecerrándose con desconfianza. La tensión en la habitación lo suficientemente densa y pesada como para poder cortarla con un cuchillo. Todavía tengo derechos legales en esta familia, dije con voz firme y controlada. Y estoy recuperando exactamente lo que me corresponde por derecho.
Durante un largo y pesado momento nos quedamos mirándonos fijamente, el silencio extendiéndose entre nosotros como un cable de acero tenso, listo para romperse en cualquier instante. Finalmente se dio la vuelta sin añadir nada más, murmurando algo ininteligible mientras alcanzaba el pomo de la puerta con mano temblorosa. La abrió de un tirón violento, la vieja madera crujiendo en protesta audible, y salió precipitadamente sin decir otra palabra, la puerta cerrándose de golpe detrás de él con un estruendo que resonó en todo el edificio. Dejé escapar un suspiro lento y profundo, la adrenalina drenando gradualmente de mis venas, y me serví otra bebida generosa. Querían una oveja negra para sus historias. Perfecto, les mostraría exactamente lo que eso significaba realmente. Una semana después de la visita inesperada de mi hermano, comenzó el verdadero caos descontrolado. Me desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono, llamadas perdidas, mensajes de texto absolutamente frenéticos, un par de mensajes de voz apenas coherentes y llenos de pánico. Se sentía como la versión digital de una alarma de emergencia, una señal clara de que la presión que había estado acumulando cuidadosamente finalmente había alcanzado su inevitable punto de ruptura catastrófico. Salí de la cama con dificultad, me froté los ojos cansados y revisé mis mensajes acumulados. El primero era un texto urgente de mi hermana: mamá está completamente enloquecida. Llámame ahora mismo sin falta. Luego otro apenas unos minutos después: ¿qué hiciste exactamente? Papá está hablando muy en serio de desheredarte por completo y permanentemente. ¿En serio? Llámame urgente. Sonreí ampliamente y dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina mientras preparaba meticulosamente mi café matutino. Había anticipado completamente la reacción violenta, la lucha desesperada por remendar su imagen de familia perfecta e intachable. Pero esto estaba desarrollándose mucho más rápido de lo que incluso yo había esperado inicialmente. Mientras el café goteaba lentamente en la cafetera, llenando la pequeña cocina con su aroma amargo y reconfortante, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje reciente de Rodrigo. Venta del rancho oficialmente cerrada y completada. Fondos totalmente transferidos a tu cuenta. Suma muy considerable de dinero. Llámame cuando tengas un momento disponible. Me apoyé en la encimera fría, una sonrisa lenta y profundamente satisfecha extendiéndose por mi rostro cansado. Ni siquiera se habían dado cuenta todavía de que el rancho ya no les pertenecía en absoluto. Agarré mi taza de café humeante, tomé un sorbo largo, lento y deliberado, y finalmente presioné play al último mensaje de voz angustiado de mi madre. Su voz crepitó a través del altavoz del teléfono, alta, tensa y con una nota distintiva de pánico genuino que no le había escuchado en muchísimos años. Marcos, esto ha ido definitivamente demasiado lejos ya. No sé exactamente a qué quieres llegar con todo esto, pero es absolutamente ridículo e inaceptable. El rancho es nuestro, es para toda la familia. Y no tenías ningún derecho legal a venderlo sin hablarlo con nosotros primero. Devuélveme la llamada inmediatamente. Colgué el teléfono, el mensaje de voz todavía resonando en mis oídos. Sonaba genuinamente asustada, verdaderamente aterrorizada. Una grieta visible en su fachada habitualmente imperturbable y controlada. Querían una oveja negra para completar su narrativa familiar. Ahora la tenían, pero bajo condiciones completamente diferentes a las que jamás imaginaron posibles.